estimados productores, bienvenidos a este podcast de Tecún Conecta. Selvin Aguilar les saluda. Realmente pues es un gusto estar acá con ustedes y consideramos que es el momento propicio al inicio de una temporada de siembra tocar un tema tan importante como es el tratamiento correcto de la semilla. En este momento nos acompaña el ingeniero Carlos Alberto Michelén Suazo, que es una persona pues con mucha experiencia en el ramo, con mucha experiencia en el campo y que con él vamos a compartir pues en este momento lo aprendido, lo vivido en el campo directo con los productores. Ingeniero Michelén, muchísimas gracias por acompañarnos. Eh, Muy, Gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido. muy bien, muchas gracias, Selvin. Un placer acompañarles este día y poder compartir con ustedes en este espacio de discusión y aprendizaje, donde vamos a conocer las estrategias para comenzar con un cultivo sano y garantizarnos una producción satisfactoria. Ingeniero, sabemos que ese primer paso es fundamental, es un paso que se hace solo una vez. ¿Cómo usted definiría un correcto tratamiento de semilla? Bien, el proceso de acondicionar la semilla que vamos a llevar al campo, en donde la semilla va a estar en condiciones adversas. Este proceso la podemos hacer con un activo, con un producto químico, con un producto botánico, inclusive con productos orgánicos. Puede ser bajo inmersión y puede ser de manera foliar, aplicación foliar en la semilla. Y esto es para blindar la semilla, como te digo, frente a los factores que vamos a encontrar a nivel de suelo. Factores bióticos, factores abióticos. Y al final es un proceso en el cual tenemos que garantizar que la semilla va a llegar a tener una germinación correcta, un desarrollo vegetativo correcto y al final tengamos una plantación como nosotros la queremos en el campo. Bien, en la actualidad nosotros tenemos semillas con tecnología, tenemos condiciones diversas en el campo, condiciones diversas de clima, humedad, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían en este caso los factores que debemos de tomar en cuenta para llevar a cabo ese proceso de tratamiento de la manera correcta con el fin de llegar, lógicamente, a un éxito al momento de la cosecha? Bien, tomemos en cuenta que la semilla es un organismo vivo, así que al momento de tratarlo, tenemos que llevarlo en su tratamiento. Primero, darle la trazabilidad correcta. Eso significa tener una semilla con trazabilidad, saber de dónde viene, saber su certificado de germinación y vamos a arrancar por ahí. Las dosis correctas del tratador de semilla, el ingrediente activo que vamos a elegir y algo otros detalles como ser la escogencia de la maquinaria o la manera de cómo vamos a tratar la semilla. Recordemos que como es un organismo vivo, la podemos quebrar. Hay que revisar las aspas de la tratadora de semilla, las revoluciones por minuto que tenemos para ocasionar el menor daño posible a la semilla. No sin antes hacer énfasis en la parte de protección de la persona, ¿verdad? Que va a estar tratando la semilla y eh, elegir, como siempre te digo, el mejor tratador posible. Ahora bien, ingeniero, ¿qué sucede, por ejemplo, allá en tierra adentro cuando no se tiene una máquina? ¿Considera usted de que manualmente con los medios posibles o accesibles en ese momento se pueda llevar a cabo un proceso que garantizamos, donde garantizamos ese tratamiento correcto aún? No teniendo el equipo, hacer algo con algo básico. Sí, en el campo recuerda que no tenemos a veces las herramientas correctas o perfectas, por así decirte, como debe de manejarse, que debería de ser
el tratamiento en un local especializado. Pero si en el campo no tenemos esa facilidad, podemos usar algunas alternativas, ¿no? Siempre tratando de ser responsables con el medio ambiente y con la persona que va a tratar la semilla. Puedes hacerlo asperjado, o sea, Sí. sobre un plástico, que sería la manera más correcta, o con algunas bolsas especializadas que venden en algunos locales para poder hacer el tratamiento dentro de una bolsa, ¿no? Que no salga ahí ningún gas, ningún líquido, ¿verdad? Pero sí están estas alternativas. Y algo interesante que usted menciona es el equipo de protección personal. A que quiera o no, pues se debe de hacer énfasis en eso, el cuidado más minucioso que se pueda, porque el recurso humano en esto es súper importante, ¿verdad? Y ahora bien, estamos haciendo un proceso de tratado de semilla, pero ¿qué garantizamos con ese buen tratamiento de ese grano? Conocemos trazabilidad, tenemos la máquina dentro de lo que cabe con características correctas, tenemos el equipo de protección personal, el medio, en otras palabras, el ambiente, el local, pero ¿qué garantizamos con ese buen tratamiento? Bien, Selvin, como tú lo dijiste, solo tenemos una oportunidad para hacer las cosas bien, si se trata de la siembra de un grano básico, por ejemplo. Sin embargo, nos aseguramos una protección extendida. Cuando usamos un buen tratador, blindamos la semilla y nos aseguramos que la semilla, de que la pones al suelo, esa extensión de protección la llevemos incluso de manera sistémica hasta que la planta puede cumplir 10, 15 días de germinada, que ya empieza a poder protegerse de alguna manera sola, ¿no? Que ya tiene un tallo lignificado, una raíz completamente desarrollada. Y eso es el espíritu de un buen tratador, ¿no? Dejar a la planta en condiciones que pueda absorber sus nutrientes por sí sola. Perfecto. Hay un detalle, ingeniero, que se debe tomar en cuenta, lo que es la germinación uniforme de esas plantas, porque eso nos va a garantizar unas etapas fenológicas, unas etapas vegetativas y reproductivas que se realicen o se lleven a cabo al mismo tiempo. ¿Sí? Esto con el fin, pues, de llegar a una cosecha exitosa. ¿Cuánto sería, ingeniero, el tiempo o cuántos días aproximadamente aseguramos esa protección en esas plantas recién germinadas? Muy bien, Selvin. Dependiendo del activo que vas a usar, podemos llevar la semilla protegida hasta los 13 días. Y hablamos de tratadores que tengan sistemia y Sí, contacto. O sea, que funcionen de esa manera en ambas vías para poder tener esa seguridad que nos va a hacer llegar a la planta a condiciones favorables, ¿no? ok, perfecto. Una pregunta que puede ser así un poco abierta, ingeniero. A su criterio, ¿la dosis debemos de enfocarla en base al peso o en base a cantidad de semillas? ¿O cómo consideraría usted que sería la manera correcta de poder calcular esa dosis? Hablando de ingredientes activos conocidos, hablando de ingredientes activos disponibles, accesibles, ¿qué pudiera ser una dosis? Ok, las dosis van en función de dos cosas, de la formulación y de la concentración del activo o los activos de una marca del mercado, ¿no? Que tengan en el mercado. Entonces, puedes ir, si tienes alta concentración en una marca, tus dosis van a ser más bajas. Si tienes bajas concentraciones, tu dosis va a ser un poco más alta. Eso va en función de esas dos vías, ¿no? Sin embargo, hay marcadas diferencias de un tratador a otro. Hemos encontrado a nivel de campo hasta un 7 y 8% de diferencia de usar un tratador 1 a tratador 2. ¿Qué significa un 8%? ¿Y a dónde lleva esto?
hemos visto que es un 5% a 7% en germinación, una germinación heterogénea, nos da una diferencia de entre 8 y 12 quintales por hectárea. Eso en plata, si lo ponemos en plata, es arriba de 3.000 empiras, ¿no? Y con eso tú te aseguras, con esa plata que perdiste por tu decisión de llevar este o el otro tratador, significa que pudiste haber comprado 12 a 15 tratamientos con esa plata, ¿no? Ingeniero, sabemos y tenemos claro que el solvente universal es el agua. ¿Qué sería para usted o qué recomendaría usted hacer una mezcla en la relación con el producto? ¿Recomendaría el producto o usarlo tal cual? ¿O cuál sería la proporción de acuerdo a la miscibilidad del mismo? Bien, recordemos que los tratadores de calidad llevan un secante. Ese secante tiene un tiempo específico antes de coagularse, por así decirlo, ¿verdad? De secarse, coagularse, eh, pegarse a la epidermis de la semilla sin dañar el germoplasma y el embrión, ¿no? Que ese es otro factor. Eh, Te puedo decir que el volumen, se puede usar agua. Sin embargo, si seguimos lo que dice en la etiqueta, o sea, hablamos antes de una maquinaria con unas 25 a 28 revoluciones por minuto, no es necesario usar agua. Si crees que es necesario usar agua, hay productores que les gusta para hacer más rápido el proceso, no hay ningún problema. No hemos visto a nivel de campo una diferencia de usar agua a no usar agua. O sea, si tú lo quieres hacer así, para economizar tiempo, ¿no? En el tratamiento de semilla. Ah, ok, excelente. Ingeniero, ¿cuál sería para usted la principal plaga del suelo que causa el mayor daño en el cultivo de maíz? Sobre todo hablando en esa primera etapa donde nosotros realmente aseguramos, por decirle así, el éxito del cultivo desde ese momento. Bien, a nivel de suelo, aquí podemos hablar mucho, ¿verdad? Va a depender del lugar del país en que estés, va a depender la plaga que tú tengas del cultivo anterior que tú tuviste en tu predio, en tu lote. Eh, He encontrado productores de cebolla que luego siembran maíz y mi plaga principal ahí es Spodoptera, ¿no? ¿Por qué? Porque el gusano quedó en los residuos de la cosecha anterior. Pero si me dices una generalidad, yo te puedo decir que es la plaga con mayor diseminación en el país es la filófaga, o lo que conocemos como la gallina ciega, ¿no? Porque está ampliamente diseminada. Recuerda, Selvin, que justamente a entrada de invierno comienza también la pululación de este coleóptero, ¿verdad? Es un coleóptero que tiene su ciclo a nivel de suelo y es uno de los principales devoradores de semillas. Es una larva bastante grande. Normalmente en noches de luna llena, el adulto es activado por la cantidad de luz, de la luna, de luz que genera la luna llena. Entonces se pone más activo y se empieza a reproducir en gran cantidad, ¿no? Es un momento en el año de reproducción y justamente llega con las siembras de maíz, ¿no? Con el invierno. Ya sabemos que el maíz se siembra con agua de lluvia. Entonces, si te digo, la filófaga es uno de las plagas más importantes, más diseminadas. ¿Considera usted, ingeniero, que en ese caso de filófaga, de gallina ciega, la mayor incidencia de daño, eso es o sería en su etapa larval, como el comportamiento normal de un insecto de esta categoría, o es bastante relativo respecto a una etapa como adulto? No sé. Sí, la mayoría de las plagas, llámese lepidópteros, llámese coleópteros, su daño lo hacen en estado larvario, ¿verdad? En L1, L2, incluso L3. eh, y aquí prácticamente nos destruyen la unidad germinativa, que es la semilla. Recuerda que la semilla al llegar al suelo, si no está protegida, eh, en un lapso de 2 días se pone ampliamente palatable,
genera ciertos ácidos grasos, ciertos almidones que se ponen en contacto con el suelo y esto genera un olor que atrae a las larvas no solo de gallina ciega, sino que gusano alambre también hemos visto en cierta cantidad. Eh, Hay otras plagas importantes también, tal vez no insectiles como pájaros, como ratas. O sea que al momento de sembrar la semilla tenemos que tomar la mejor decisión. Pudiera decirse que realmente hay algunas condiciones que vuelven susceptible ese grano en el proceso de germinación, porque es entendido, o sea, hay un cambio en la fisiología del mismo, por ya sea condiciones de humedad, temperatura del suelo, presencia de oxígeno, etcétera, etcétera. Así es, Elvin. En el momento en que colocamos la semilla en el suelo, en un suelo húmedo, la semilla tiene la capacidad de absorber entre un 35 y un 40% de su peso en agua. Entonces, se pone la semilla como hinchada, se pone más susceptible a las plagas, se pone blandita, genera ciertos olores, como te explicaba antes, que atraen, a muchas plagas, ¿no? Muchas veces vemos cómo cómo hace la plaga, pues para llegar, pero generalmente es por el olor, ¿no? Cuando el almidón se expone a nivel de suelo, eh, empieza también el proceso de generar la raíz, su pequeña raíz. Entonces, esta raíz no es una raíz lignificada, entonces está tan tiernita que cualquier plaguita que tú veas en el suelo, incluso los infílidos, generan daños irreversibles en este justo momento que tú me dices. Entonces, desde que pones la semilla en el campo a los 5 o 7 días, después de haber sembrado, es el momento más susceptible, más riesgoso para la semilla. Y hay un dato curioso, ingeniero, que esas primeras etapas, cuando la planta sufre ese daño, sufre el ataque de esas plagas, es evidente que usted lo vea la emergencia de las mismas, pero esto no es reversible. Entonces, por eso la importancia de asegurar ese buen tratamiento desde el inicio. Hay un dato, fíjese, bastante curioso, porque un buen tratamiento a nosotros en ningún momento nos va a asegurar un buen rendimiento, pero un mal tratamiento sí nos asegura un mal rendimiento. Entonces ahí la importancia de llevar a cabo ese tratamiento. Entonces, no sé cuál o cuáles serían esos riesgos de no hacerlo de la manera correcta o siguiendo el procedimiento correcto. Listo. Tomando en cuenta tu pregunta y parte de la anterior que tiene que ver con esta, te puedo decir que cuando la semilla, tú tratas la semilla entra, se pone en contacto con el suelo, el activo de tu tratador empieza a diseminarse y a formar un halo que se queda pegado en el coloide del suelo. Hace como un halo de protección, un anillo de protección, por así decirlo, a la semilla contra las plagas del suelo. Y cuando empieza el proceso de germinación, este activo es reabsorbido por la planta, ¿no? Eso con la finalidad de que la planta sistémicamente esté protegida, es decir, que en su savia o en su sistema esté presente el activo. Y ya no solo la protege a nivel de suelo, contra plagas de suelo, sino también la protege contra chupadores. Y te puedo hablar chupadores como el Dalbulus maidis, que es una plaga que te da un virus que realmente te puede generar un daño muy fuerte en los primeros 6, 7, 8 días de germinación. O sea, llega muy temprano cuando hay área verde, ¿no? Entonces, por eso es la importancia de un buen tratador. Y en vista, en lo que me platicabas, para garantizar un buen rendimiento, y lo que tú me decías, genera varios riesgos, ¿no? El no tratar semilla te va a generar muchísimos riesgos. Te va a causar muy baja densidad en tu plantación, te va a causar riesgos que la planta se acame, te va a causar problemas radiculares en donde vas a gastar tu dinero en fertilizantes, pero la planta no lo va a aprovechar de la mejor manera. Entonces, al final, esto se resume en un muy bajo rendimiento. Y al final lo que queremos es
es tener un buen rendimiento, ¿no? El maíz, el frijol, necesitamos tener la mayor cantidad de producción para poder ser rentable, ¿no? Eh, hay muchísimas causas de que la planta de maíz, por ejemplo, no llegue a una buena producción. No hay buen llenado de mazorca cuando tienes un mal sistema radicular. Entonces, va enfocado a la protección de la planta y a la parte de protección radicular. Si tú tienes un buen sistema radicular en una planta, ya tienes el 80% de la batalla ganada. Ok, excelente ingeniero. Bueno, realmente más agradecerle por ese tiempo, por esas experiencias compartidas, por ese conocimiento. Muchísimas gracias, Selvin, por invitarnos. Y sí, el tener un portafolio completo de marcas nos garantiza una funcionalidad correcta y un éxito en tus cosechas. Gracias por invitarme, Selvin. Ha sido un placer compartir con ustedes y esperamos vernos en otra ocasión. Gracias a usted, ingeniero.